Muy buenos días a todos, esto es Retweet, como siempre estamos de 10 a 11, yo soy Seferino Reato y acá estoy con Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, Sefe, buen día, muy bien estamos. Muy lindo día hace hoy, gracias a Dios, ¿no? Tenemos una temperatura agradable en la ciudad, 14 grados, pero cielo cubierto. Cielo Bueno. cubierto que al que no le gusta, tampoco Al que no le gusta la lluvia, pero el día está muy bien acá. Supongamos que alguien esté del otro lado y quiera comunicarse con nosotros, y tenemos dos grandes invitados y creo que va a ser bastante polémico todo, así que por ahí hay alguno que quiera comunicarse con nosotros. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que comunicarse en nuestro WhatsApp. Nuestro número es el 11 51 52 10 47. Así es el WhatsApp, 11 51 52 10 47. Nos escribís en redes sociales también, estamos como @más1075 y en nuestra aplicación, donde además de escucharnos nos podés ver y dejar tu mensaje, nos encontrás con el signo más 107.5. Perfecto. Hace un tiempo, unos años, escribí un libro que se llama Los 70, la década que siempre vuelve. Y al principio parecía solo un gancho comercial de marketing, que también hay que estar atento cuando uno escribe un libro a esas cosas, aunque no es lo sustancial, pero ayuda. Y parecía que esto de la década que siempre vuelve era una cuestión de marketing, pero no es tan así, porque de hecho cambió el gobierno y seguimos hablando de este tema de los 70 por varios motivos. Y yo estoy hoy con dos invitados de lujo, como dicen. El señor José D'Angelo, que es periodista, ha escrito muy buenos trabajos, ha hecho investigaciones muy completas. Y yo siempre digo que ha escrito menos trabajos de lo que debería, menos libros de los que debería, porque es muy exhaustivo. ¿Cómo estás, José? Buen día, Seferino, y a la audiencia. Luis, buen día, Priscila. Hola, buen Y día. también tengo que, ahí ya José lo presentó, Luis Labraña. ¿Cómo está Luis Labraña? Muy bien, Seferino, muchas gracias por invitarme. Por favor, él fue militante de los 70, montoneros en las tempranas épocas de los 70. Y vos te hiciste muy conocido en las redes y siguen pasando tus audios y tus vídeos sobre cuando hablaste del origen de la cifra de los 30.000, ¿verdad? Correcto. Después vamos a hablar de eso. Pero antes quería comenzar la charla. ¿Con qué impresión tienen ustedes respecto de esta carta bomba, de este explosivo que detonó en las oficinas del titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Vos, José? Estoy tan perdido como los investigadores. Me parece, no sé, la verdad que me parece que no es un tema que esté enganchado con una campaña de violencia, sino que es un hecho aislado de alguien que eligió esa forma para hacerse notar. No creo que tenga una organización detrás que vaya a producir otros hechos similares, y el origen que en algún momento se le atribuyó a una posible expresión vegana de descontento con la sociedad rural me parece que es el más plausible. Vos, Luis Labraña, ¿qué pensás? Pienso que el bajo poder explosivo de la bomba me hizo acordar al inicio de las organizaciones armadas. Ah, sí. Claro, las pequeñas cosas caseras, o por ejemplo el caso del narcotráfico, que necesitas al chiquito, bueno, probate, a ver, andá y matá. Pero al margen de ese pequeño entrenamiento, debe haber un motivo, no lo conozco. Bien, sí, yo estuve hablando hoy recién justo con unos investigadores y sí, la policía de la ciudad está bastante perdida. La investigación está a cargo de la policía de la ciudad, probablemente pase a la órbita de la Policía Federal. Mirá, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque lamentablemente para ellos y para todos, dio un paso en falso fuerte la policía de la ciudad al arrestar a una persona que después se comprobó no tenía nada que ver. No digo, pero ¿qué se le atribuye para que tenga carácter de delito federal? Para que... Sí, están ahí viendo las cosas, cómo hacerlo, pero probablemente pase. Y ahí sería una novedad importante. Vamos a ver, todavía no está claro, ¿no? Si son veganos, se habla del
anarcoterrorismo también, del terrorismo vegano. La hipótesis de los 70 parece haber sido descartada, ¿no? Porque le falta como un motivo de propaganda revolucionaria, ¿no? Le faltaría una expresión, algo que acompañe el gesto, ¿verdad? Sí, yo creo que carece de eso, ¿no? Y es muy débil. Es muy débil, sí. Y después otra cosa que llama la atención es la poca calidad del explosivo, ¿no? Los berretas, según dijo uno, de la situación en sí. Sí, todos los hechos de violencia política de los últimos tiempos son medio berretas, ¿no? Medio berretas, sí. Son berretas todos, ¿viste? Son berretas, porque el atentado, ¿no?, contra la entonces vicepresidenta, sí, fue una cosa cuestión muy berreta. Berreta, digamos, no se le resta seriedad al asunto, pero Claro. en su confección fue bastante berreta. Afortunadamente, Sí. pero sí, fue así. E incluso los autores que están detenidos son personas Sí, muy marginales. sí, esa es la palabra. Ahora, después está siempre la hipótesis más inquietante de algún aprendiz de brujo, de algún espía, orgánico o inorgánico, algún grupo, ¿no?, Sí. de descontentos o no con alguna cuestión. Algunos decían, bueno, están descontentos con que el Congreso les hundió la posibilidad del DNU, de los 100.000 millones de pesos extras para la CIDE. Pero bueno, son hipótesis todas tiradas al viento que no tienen todavía ningún asidero. Sí. Vinculando las dos cosas, tu arranque respecto de la década del 70 que no pasa y este atentado berreta, serio pero berreta en su Forma. instrumentación, pensar que si yo les pregunto cuál es el hecho de violencia política que reconocen, este es el último, el anteúltimo es el de la vicepresidenta. El atentado. El atentado contra Cristina Kirchner, y después hay que hurgar en el tiempo y no sé si no te vas hasta Madonna Quirós. Claro. Sí, eso es bueno. Yo siempre digo que la violencia política, para ser tal, tiene que tener el consenso de un sector social. Minoritario, pero lo tenían las guerrillas, lo tenía también la violencia represiva de la última dictadura. Hay un consenso que dice, está bien secuestrar. Hoy sí, parece no una solamente locura, la ¿no? dictadura, digamos. Y la AAA El también. gobierno peronista también. Claro, todos tenían un sector que decía así, che, esto no da para más, Sí. ¿no? ¿No es Sí, cierto, Luis? yo termino la reflexión Sí. con respecto a lo que trajiste del atentado aparentemente vegano, que es la magnitud, la cantidad de los ataques, de esa violencia política de los años 70, la magnitud era absolutamente incomparable con Claro, este goteo, digamos, porque yo me tomé el trabajo de expurgar las revistas de las dos organizaciones guerrilleras de la época, Montoneros, Evita Montonera y Estrella Roja del ERP, y te digo que solamente en el año 1975 ellos mismos consignan en sus revistas como propaganda 1071 hechos de violencia política en todo el país. O sea, Claro. casi 3 hechos por día, Mm. todos los días. O sea que el volumen de violencia política era muy importante. Luis, ¿qué pensás de esto de la violencia en su época? Las guerrillas tuvieron un consenso social. Hoy es muy difícil hablar de estas cosas porque la gente prefiere que tantos militares o contrarrevolucionarios como los revolucionarios hayan sido o hubieran sido extraterrestres, que no tenían ninguna inserción con la realidad. ¿Vos cómo lo ves a eso? Mira, cada vez que me pregunto a mí mismo qué es lo que pasó, yo a veces me pregunto por qué de repente me encontré con las armas. Y no encuentro una respuesta, no encontré nunca una respuesta, jamás. Cuando ahora ya grande comienzo a pensar en las horas de ocio, digamos, esto fue consecuencia de algo, pero de algo cultural. O sea, no fue consecuencia de una necesidad económica, el país No. estaba totalmente hundido. No. Entonces, ¿cómo es posible que una juventud culta, la mayoría universitaria, de clases medias y clases altas,
se largara o iniciara una guerra fratricida. Cuando me pregunto, me sale una palabra que usa Milei mucho, y eso me activó, que es la casta. Evidentemente Argentina estuvo décadas y décadas y décadas sumergidas, ¿viste? En la corrupción, en el fracaso, en los golpes de Estado, etc. Ahora voy a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso para que aparezca la guerrilla? Hoy un elemento fundamental, y fue la inmigración. Nosotros tuvimos una inmigración muy importante europea, por eso somos distintos al resto de América, porque tenemos sangre europea, tenemos españoles, rusos, judíos, italianos, etc. La mayoría de la gente que llegó a la Argentina era gente que venía, muchos perseguidos, otros muertos de hambre. Las ideas en ese momento de toda esa gente, los pobres, muertos de hambre, y los que venían perseguidos, el anarquismo, el comunismo, el socialismo, el nihilismo. Yo creo que eso se transmitió, o sea, nosotros lo absorbimos como una esponja, todo eso, más, como siempre digo, Sandokan, el zorro, la justicia, y creo que comenzamos un mundo de fantasía que fue aprovechado evidentemente por sectores exteriores, ¿no? Claro, pero era la diferencia que decía José respecto de los hechos anteriores y estos pocos escuálidos berretas, es que hoy no hay un sector social que diga, bueno, está bien meter una bomba. No hay, expresivamente no ha hay. cambiado el Hay escenario. repudio. Ha cambiado el Eso escenario. está bien. Claro, hay repudio. Para mí es imprescindible, lo sabemos los tres porque lo hemos charlado, es imposible hablar de la década del 70 sin hablar del escenario global, mundial, Claro. que se daba en el marco de la Guerra Fría y la violencia política en los 70 en la Argentina. Para mí fue un capítulo de la Guerra Fría en la Argentina con los condimentos propios, ¿no? La proscripción del peronismo, etcétera. Pero es imposible entenderla si no es en el marco de la disputa Eso es cierto. Ahora, del bloque occidental y el bloque oriental. eso es cierto, José, pero lo nuestro tiene una característica especial. No fue lo mismo en Brasil, no fue lo mismo en Perú, en Chile, en todo. Todos los países le dieron su particularidad, ¿no? La nuestra fue para mí como un empate catastrófico, que suele suceder en la Argentina, ¿Cómo ¿no? es eso del empate? Claro, no hay un sector que se haya impuesto claramente. Por ejemplo, en Chile sí lo hubo. ¿Y cómo? En Brasil también, y mucho antes que nosotros. Ya en la dictadura del 64, ya los militares toman el poder. Ahí fijan las reglas hasta de su propia sucesión. En Chile no, fue mucho después, pero en el 73 la victoria de la contrarrevolución es absoluta. Absoluta. Para mí En Argentina no. En Argentina Para- vos fíjate que hubo una victoria militar, pero una derrota política por los métodos utilizados. Sí. Yo creo que lo que diferencia a la Argentina del resto de los países en donde se producía el fenómeno de la violencia, de la lucha armada, es el peronismo. El peronismo es el que le da, Claro. Otra vitalidad. le da otra vitalidad y le da otros números, Claro, otro volumen. Y otra inserción social, porque Claro. acá la guerrilla Montonero específicamente era policlasista, como el peronismo, ¿no? Sí, si vos comparas a los Tupamaros del Uruguay con el MIR chileno, con el ELN boliviano, vas a encontrar con que similar acá en la Argentina era el ERP. Claro. Pero la Clasistas. aparición, la infiltración de estas corrientes en el peronismo es lo que trajo mayor volumen, una dinámica política distinta. Y hablando de Montoneros, reapareció ¿quién? Mario Firmenich. Mario Firmenich con un audio en su estilo. Vamos a escucharlo. Aparece una y otra vez en primera plana de los medios el tema de los 70, como suele decirse. Hace pocos días la vicepresidenta Villarruel trajo a colación otra vez que habría que meter presos a todos los montoneros. La cuestión es, ¿qué factores son los que hicieron a la significación histórica de Montoneros? ¿Se trató de factores históricos circunstanciales? ¿Se trató de factores permanentes? Esos factores estuvieron en el origen de Montoneros y por lo tanto son determinantes en lo que alcanzó como peso histórico la organización en su época de apogeo y aún después, muchas décadas después. La cuestión a responderse es si estos
factores fueron circunstancias irrepetibles o si fueron circunstancias en cierto modo permanentes o recurrentes. La importancia de responderse a esta cuestión tiene que ver con la práctica militante de organizaciones, como todas las organizaciones políticas del movimiento popular, en un sentido más amplio de la acepción, peronistas, no peronistas, etc. Si hay factores que son irrepetibles, evidentemente, pues no hay forma de tratar de repetir un suceso político como el que tuvo en su época Montoneros. Si hay factores, en cambio, que son permanentes, es cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera ustedes, los militantes jóvenes actuales, pueden darle operatividad a esos factores de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación. Luis, ¿qué te parecieron las palabras de Firmenich? El líder de Montoneros, ¿no? Número 1 de Montoneros. El autolíder. El autolíder. Yo que es un hombre grande ya. Me extraña la forma de hablar y creo coincido con nuestra vicepresidenta, de que es un buchón y un cobarde. Eso no tengo ningún tipo de duda. Toda la perorata que se manda no le llega a los jóvenes por la forma de hablar. Quiere ser académica y es un... Engolado, ¿no? Sí, engolado. Yo creo que este hombre hizo mucho daño a la Argentina, pero fundamentalmente amén de lo que la gente que no fue del peronismo revolucionario o de las organizaciones, esa gente tiene una opinión sobre él. Los que pertenecimos al otro bando, siempre lo vimos como un bicharraco traidor, como un incapaz, y que fue un hombre que realmente respondió a alguna potencia exterior, eso no tengo ningún tipo de duda, porque, digamos, no cualquiera, ¿viste? Pasea por Irán, pasea por el Líbano, pasea por Praga, bueno, el chino, pero yo creo que no entiendo por qué lo hizo, no entiendo si porque es viejo y quiere reaparecer como líder, pero de cualquier manera me parecieron las palabras, si querés, voy a usar un término que no me gusta, me parecieron subversivas. ¿Por qué? Porque es como darle un nuevo disfraz, una nueva vestimenta, una camisita de seda a un proyecto ya fracasado. Es decir, los jóvenes pueden retomar las armas si creen que hay derecho, si creen que las circunstancias se dan. ¿Para qué otra cosa va a llamar? Ahora, ¿vos crees que tendría que estar preso? No solucionamos nada con que esté preso. No me pidan mi opinión personal, pero no está. No, pero me interesa tu opinión, porque en general siempre la primera reacción es tendría que estar preso. No tendría por qué estar preso. Lo que tenemos que hacer es, dentro de la democracia, es evitar que vuelva a crecer ese tumor en la Argentina. Simplemente. Y más en este momento tan peligroso, donde la OTAN se está enfrentando, digamos, al bloque ruso, iraní, chino, que puede desencadenar una guerra mundial, y quizás tiene mucho que ver la reaparición de ellos. José, ¿cómo lo viste la reaparición de Mario Firmenich? José D'Angelo. Yo creo que si analizar las circunstancias, los grandes números de la economía en los años 70, que motivaron la aparición de la guerrilla, aparentemente, no encuentra fundamento, porque ¿cómo eran los números de los 70? ¿Y cómo eran? Eran buenísimos. Infinitamente mejor que los actuales, claro. Pero infinitamente mejor. O sea que no es ese el origen, no es que la sociedad en los 70 estaba en un proceso como los países africanos o como algunos países del sudeste asiático. No. Eso fue traspolado, porque vuelvo a insistir, el asunto era la expansión del sistema socialista en el mundo, la expansión del marxismo en el mundo contra el bloque capitalista. Esta es la razón. ¿Vos crees que Firmenich debería estar preso? Mirá, si hablas de los presos, lo primero que me surge es que hay muchos militares que están presos, o sea que eso habría que también mirarlo desde ese sentido. O sea, ¿por qué están presos? ¿Tenés idea de cuántos son? Yo les perdí Yo tengo idea que son más de 700, entiendo que son los que están presos. Y entonces me parece que es un tema. Vos recordá que acá se dieron 3 indultos o amnistías en los últimos tiempos
que marcaron que la decisión política sin temor de quienes lo tomaron. Fue Cámpora, cuando indultó. Y después amnistía. Primero indulto y después amnistía. Pero eso es un tecnicismo. No, pero primero indultó y al otro día, creo que al otro día, el Congreso dictó la amnistía. Bueno, suponete, porque es controversial eso, porque si estaba el decreto, si no estaba, si se votó después, eso es un tecnicismo. Pero tomó la decisión política de hacerlo. El siguiente indulto, que es un atributo presidencial, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo, el siguiente fue el de Carlos Menem. Sí. Carlos Menem indultó a todos con la intención de dar vuelta a la página de los 70, porque esto también tiene que ser dicho. Hay sociedades que han vivido procesos de violencia política interna muchísimo más graves que los nuestros, muchísimo más graves. En España, Sudáfrica, Camboya, ¿cómo se llama? Con Pol Pot, podés encontrar un montón de ejemplos, y han sabido salir de esos conflictos de la mano de dirigencias sabias y prudentes. En la Argentina no puede ser, por alguna razón, este es el origen, el arranque de tu programa del día de hoy, es porque, y lo dice Firmenich cuando arranca, ¿por qué los 70 no se van? Porque están mal solucionados. Ahora, el tercer indulto, ¿cuál hablabas? ¿De Duhalde a Gorrerán? Duhalde a Gorrerán Merlo y a los Carapintadas, sí. Ah, claro. Quiero hacer una acotación. Sí, por favor. Los militares presos en la actualidad de muertos son alrededor de 850. Y hay otro tanto que está en las cárceles. Lo que yo creo que eso no es justicia, que es venganza. Es una injusticia. Es venganza. Esto no es justicia, es venganza. Pero en algunos casos hay condenados, tipo Astiz y demás, por delitos de lesa humanidad. ¿Todos los casos vos decís que es una injusticia? Sí, porque el hecho de... vos tenés que vivir la guerra. Entonces, cuando vivís la guerra, es muy fácil desde afuera hablar de lo que es lesa humanidad o lo que no es lesa humanidad. Cuando vivís la guerra, el enemigo es el enemigo. Y si vos lo podés cocinar y comerlo en sanguchito, lo vas a comer en sanguchito. Entonces, de arriba, otros pueblecitos son caníbales, van a ir presos por caníbales. Pero hay que comprender el proceso que se vivió. Era un proceso muy, muy violento. Y de cualquier manera, a nosotros como seres humanos, como cristianos, por lo menos judíos y cristianos, no nos hace bien que haya gente de 90 años pudriéndose en la cárcel. Aunque ya pagó. Los movimientos Carapintadas en el ejército fueron protagonizados, que yo participé, fueron protagonizados por gente joven del ejército, que no tenía ni parientes víctimas de la guerrilla, ni tenían procesos penales en curso, ni nada por el estilo. Éramos gente que no habíamos tenido ninguna participación en los años 70 en la guerra. Éramos mucho más jóvenes. ¿Por qué nos sublevamos? Porque cuando la justicia en tiempo de Alfonsín mete preso a los comandantes, a nadie se le movió un pelo en las Fuerzas Armadas. Dijimos, están bien, tienen que estar procesados por la forma en que condujeron este conflicto. También sería bueno que estuviera procesado el Poder Ejecutivo del peronismo, que también hizo lo mismo. Los desaparecidos no lo inventan los militares, los desaparecidos los venía haciendo el peronismo. Vamos a decir, antes del gobierno militar. Claro. Y entonces decíamos, si va preso el sargento Pirulo y el teniente Mengueche, que venga preso Pepita Montonera y Juancito Erpiano, y que venga preso el peronismo también. ¿Cómo puede ser que esté preso un cabo mecánico de la Fuerza Aérea que no tenía capacidad ninguna para tomar decisiones, le han puesto 25 años de prisión y esté en libertad Isabel Perón? ¿Pero ese cabo mecánico es un ejemplo ficticio? No, es un ejemplo real. Se llama Julio Flores. ¿Qué le pasó? Él estuvo solamente 3 años en la Fuerza Aérea. Sus 18, 19 y 20 años. A los 20 años se fue de baja y se dedicó a la mecánica de aviación. 40 años después, un día que volvía desde Indonesia, donde trabajaba en una compañía aérea, lo manda a detener, lo detiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y le dicen, por orden del juez Rafecas, usted está acusado de delito de lesa humanidad. ¿Qué? El cabo mecánico. Tenía como 60 años. Tenía como 60 años y además habían pasado 40 años. Claro. Y además un cabo en las Fuerzas Armadas es el escalón más bajo de la jerarquía. No tiene capacidad ninguna para decidir absolutamente nada. Lo acusaban de 31 detenciones y de 31 tormentos. Ninguna de las personas por las que lo acusaban a Flores, a Julio Flores,
estaba muerta ni desaparecido, sino que eran, ¿cómo se llaman?, detención ilegal y tormentos. Ninguna de las personas durante el desarrollo del juicio, ni en instrucción ni en el juicio, lo señalaban a Flores. Solamente lo señaló una persona desde Francia, donde vive actualmente un exiliado, que fue uno de los 3 que se escapó de Mansión Seré, ¿sí? Se fue a vivir a Francia y en la instrucción dijo, sí, lo reconozco, le mostraron una foto por videollamada y dijo, lo reconozco en un 50%. Y en el juicio dijo, no, ahora lo reconozco en un 100%. Por solamente esa acusación de haber estado de guardia en la Mansión Seré, la Cámara de San Martín, sí, bien digo, la Sala 5, le puso 25 años de prisión al cabo. ¿Está preso? Está preso hace 10 años. El comandante de Flores, o sea, en la otra punta de la escala, claro, Agosti, recibió 4 años y 8 meses de prisión. Claro. Entonces hay una enorme disparidad. Él era cabo, no podía decirle, no puedo, no quiero estar acá. En absoluto. Bien. Así que, ahora, volviendo al... Claro, queda claro eso, porque queda claro el punto, me parece. Vamos a volver a Firmenich, porque Firmenich, ¿se acuerdan ustedes? Estuvo en un programa famoso en Tiempo Nuevo con Neustadt y el hijo del teniente general Aramburu, Pedro Eugenio Aramburu, porque claro, en los 70 el debut de Montonero fue precisamente el secuestro y el asesinato de Aramburu, que había sido presidente después del golpe que derrocó a Perón en el 55. El secuestro del general Aramburu, ¿cómo lo vive usted? Es decir, ese fue un secuestro, fue un hombre que intentó ser vejado después de ser asesinado, que ustedes mismos asumieron que lo habían hecho. También ahí aprendí que no había que odiar al enemigo. Pero lo asesinaron. Fue un acto que no decidimos nosotros, lo decidió el pueblo. ¿El pueblo? El pueblo. Estaba decidido por el pueblo. Voy a pedir un favor como final y para... Nunca más representa al pueblo así. Le pido por favor. Ahora, qué impresionante, Neustadt. Fue tan criticado en su época, pero cada vez conduce mejor. Sí, es verdad. Porque cuando él pregunta corto y después cómo concluye, que concluye corto, sí, es impresionante. Parece Mirta Legrand. Sí, parece Mirta Legrand. Unos dardos. ¿No? Sí. Me parece un genio. En su momento muy criticado. Hay que ver de qué año es ese reportaje, porque tiene que ver con lo que hablábamos recién de Menem, claro. Menem y haciendo varias cosas para superar los 70. De los 90. En el 11 51 52 10 47 dejan sus mensajes para retweet. Lo hacemos hasta las 11 de la mañana en Más 107.5. 10 de la mañana, 35 minutos. Estás escuchando Retweet por Más 107.5 a través de nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47. Nos escribe Alejandra, dice: buen día Seferino, buen día la producción. Para cerrar todas las heridas de los 70 se tienen que escuchar las voces de todas las víctimas del terrorismo para empezar a salir del refugio del dolor. Caro también dice en el 11 51 52 10 47, estoy escuchando, para poder cerrar los 70 se deben visibilizar los hechos, que haya justicia, reparación histórica. El atentado a la Superintendencia de Policía Federal sigue siendo invisible y es un hecho real. Mario Firmenich en Argentina tiene licencia para matar, debería estar preso. Le agradezco a Luis por contar la verdad de los desaparecidos. Ceci dice: hola Cefe, me atrapan estos programas de historia reciente, no viví los 70 pero me fascinan estos programas tuyos, como tus libros, qué decir del padre Mujica o también de Operación Traviata. Mariana, buen día Cefe, gran programa hoy sobre los 70, como vos decís, la década que siempre vuelve, lamentablemente. ¿Cuándo vamos a dejar atrás esta etapa del pasado, como lo hizo España, por ejemplo? Mirar para el presente. Siguen dejando mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47. Yo pensaba, Priscila, no podemos solucionar la inflación, vamos a solucionar los 70. Por eso estamos en problemas. Es un país raro, porque nunca es una dirigencia práctica, no es una elite práctica de solucionar problemas.
contrario, nos gusta vivir Explicarlo. entre Pero los yo creo que problemas. un condimento imprescindible para solucionar los 70 es la verdad. Y en este sentido quiero homenajear la valentía de Luis Labraña porque Ah, sí. él a pura pérdida, A pura pérdida, Todo pérdida. a todo pérdida, ha dicho siempre la verdad, con una honestidad intelectual muy Gracias. importante. Es Él así. es, para mí, Ceferino, el abanderado del contrarrelato. Es el abanderado que golpeó duramente el relato construido, Claro. la memoria construida, etcétera. Mérito también de Tata Joffre. Y tuyo, que por supuesto. Sí, pero de Tata que lo descubrió, porque Luis, después de haber dicho lo que dijo, que es cuestionar y explicar bien cómo se inventó la cifra de los 30.000 desaparecidos, en un momento donde por ahí era necesario inventarlo, y Luis lo dice Absolutamente. bien, Sí, sí. porque había que golpear en la conciencia de la opinión pública europea, especialmente de las fundaciones europeas y de los gobiernos europeos, en un momento que había exiliados de todo color. Además dijo Todo. la verdad. Yo te voy a explicar Claro. por qué dijo la verdad, Luis, sin saberlo. Él habló de 30.000 personas. Yo tengo ahora, a partir de la denuncia penal que hice por irregularidades en el pago de las De eso indemnizaciones. vamos a hablar. ¿Cómo están? Porque José D'Angelo hizo unos trabajos que después sirvieron de base a una denuncia tan bien fundamentada que la justicia federal tuvo que abrir un expediente. Sí, ¿Y cómo está esa causa? pero déjame... No, pero contame, ¿cómo se llama el libro tuyo? El libro se llama La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. Bien, es un libro, yo creo que es un libro formidable porque tiene un gran trabajo documental de números, de rastreos de la información, y entonces él selecciona algunos casos de todos los que ha descubierto, y esos casos son los que han sido presentados ante la justicia, ¿verdad? Mis amigos me decían, Ceferino lleva escrito 10 libros y vos llevaste uno solo. Y fue Ceferino el que me impulsó y me dijo, hacé un libro corto, vos tenés un libro rápido, tenés un libro corto para escribir. Y así nació. Pero este tiene libro. otro libro en cierne, que es un libro, Luis Labraña, que es un libro estupendo, pero no lo quiere largar hasta no tener el 100% de los datos. Y a veces es imposible tener el 100% de los datos, y ya en la ley de los grandes números un porcentaje importante te da una idea de lo que pasó. Pero bueno, esperemos. Vamos a esta causa. Esta causa federal es muy interesante, sobre estafas con las indemnizaciones. Indemnizaciones que al principio estaban bien, ¿no? Por supuesto, yo jugaba al rugby cuando era chico en Bellavista y mi entrenador es una persona desaparecida. Pablo Córdoba. Soy amigo de la madre, que es madre de Plaza de Mayo, la veo a Córdoba. Me honra con su amistad y ya te digo, Pablo Palito era mi entrenador y es una persona que está desaparecida, era militante de la JP. Yo no me he quejado, no he dicho nada respecto de la indemnización que cobró la madre de Palito. El libro se llama La estafa con los desaparecidos, no la estafa de los desaparecidos. Y lo que yo he hecho es documentar una enorme cantidad de casos. Mira, precisamente ayer mandé una carta de lectores a uno de los medios gráficos importantes, en donde, espero que me la publiquen, en donde digo, vale la pena denunciar, y muy brevemente explico uno de los casos que hace 4 años y medio, casi 5, denuncié yo en un juzgado federal. Y es el caso de Atilio Santillán, el dirigente de Fotia, ¿recuerdan? Muy dirigente de conocido. los azucareros. Tucumán. Tucumán, que es asesinado el 22 de marzo de 1976, 2 días antes del golpe, en sus oficinas acá en la calle, en la avenida Rivadavia. Eso ocupó los titulares de los diarios. A las 2 semanas, la revista Estrella Roja, en la contratapa, coloca en modo catástrofe, parte de guerra. Asesinamos al buchón de Atilio Santillán. O sea, la organización ERP se hace cargo de la muerte de Santillán. Clarito. Clarísimo. Muchos años después, Arnold Kremer, que es nada más y nada menos que quien ocupó la jefatura del ERP una vez que murió Mario Santucho, en un reportaje dijo, yo estaba presente cuando Santucho dio la orden de matarlo a Santillán. Fue un comando del ERP, entró al sindicato y lo bajó. Así que más claro, imposible. Claro. Le adjunté esos 2 elementos al juez, porque ¿qué es lo que pasa?
Cuando yo leo eso, digo, muy bien, vamos a ver si en forma fraudulenta lo han colocado a Santillán como víctima del Estado para poder pagarle la indemnización cuando no lo es. Me fijé en el informe del año 84 de la CONADEP, no está Santillán registrado. Me fijé en el informe de Néstor Kirchner del año 2006, Santillán no está registrado. Me fijé en el informe de 2015 de Cristina Kirchner, Santillán no está registrado. Así que dije, bueno, se acabó el caso, pero no. En mis números, en mis planillas Excel de los pagos de indemnizaciones, por Santillán, el Estado pagó 250 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera se gastaron en registrarlo como víctima del Estado. No lo mató el Estado. Ni siquiera se gastaron en registrarlo como víctima y sin embargo alguien pagó. La pregunta que yo le hago al juez es, ¿a cuánto Juan Pérez se le pagó? Porque Santillán salió en la tapa de los diarios. Claro. No lo registraron, pero le pagaron. ¿A cuánto Juan Pérez le pagaron que no están registrados en ningún lugar? ¿Sí? Bueno, esto de forma sencilla, yo se lo contaba en la carta de lectores que espero que me publiquen. ¿En qué diario? En La Nación. Y la última, sí, ¿cómo no lo van a publicar? Y la última frase dice, el juez se llama Ariel Lijo. Ariel Lijo, ay, me suena, ahora vas a tener un amigo en la corte. Podés ir con estos datos. Seguramente le va a interesar y los va a investigar todos. Luis Labraña. Dime. Vamos a escuchar ahora, pero después te voy a pedir un comentario. Vamos a escuchar un programa que hicimos con Clara Mariño. Bueno, el programa era de Clara Mariño, yo estaba al lado, en el Canal 26, y una vez invitó Clara se le ocurrió, ella lo hizo, invitó a Victoria Villarroel, en aquel momento una joven abogada por los derechos humanos de las víctimas de las guerrillas, a la cual nadie le daba cabida, hay que decir la verdad. Clara tuvo la valentía de invitarla. Y también invitamos a Luis Mattini, que fue el último jefe del ERP, Arnold Kramer, y a Roberto Perdía, que había sido el número 2 de Montoneros. Se suscitó un lindo debate, es un programa que dura bastante, recomiendo verlo, está en YouTube, pero nosotros hemos extraído este párrafo. A Victoria Villarroel, que es abogada y es presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el terrorismo y sus víctimas. Perdía fue el número 2 de la Conducción Nacional de Montoneros y Martínez fue el último jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, la palabra arrepentido no me cabe a mí. Yo, por supuesto que hemos cometido errores, puedo autocriticarme de errores que hemos cometido, pero nosotros nos lanzamos a querer hacer una sociedad mejor y bueno, fue un enfrentamiento donde hay situaciones muy lamentables, pero de ninguna manera estoy arrepentido. Ahora, Mattini, usted dice que cometieron errores, discúlpeme. ¿Ustedes cometieron errores o crímenes? Porque matar a alguien es un crimen, no un error. Bueno, depende, San Martín mató un montón de gente. No, pero no me compare, por favor. Bueno, sí, perdón. No me compare, ¿se compara usted con San Martín? Sí. Pero de todos modos hubo algunos crímenes, por ejemplo, o atentados. El capitán Viola en Tucumán. Bueno, sí, yo le dije que cometimos errores. La quiero escuchar a Victoria Villarroel, que obviamente tiene otra visión y sigue peleando por la reivindicación de las víctimas, ¿no? Así es. Me resulta sorprendente estar con dos personas que fueron los principales líderes, junto con otros, de las dos más importantes organizaciones terroristas que hubo en este país y que denominan errores a los 1094 asesinatos, los 4380 bombas que se pusieron en nuestro país, los 2368 heridos que causaron los atentados terroristas, los 756 secuestros, los copamientos de pueblos, unidades militares, comisarías, todo eso no fueron errores. Bien, Clarita Mariño, que siempre es tan cordial, en ese momento estaba muy enojada. Se lo salvaste vos varias veces con tu intervención. Yo lo salvé varias veces porque, claro, en un momento Perdía se quería ir. Sí. Y yo le digo, no, Perdía, si ya estamos acá. Además, ¿quién está viendo este programa? Sigamos. Y siguió, pero se recontra enojó. Al final me dice, esto es peor que Intratables, lo que han hecho con nosotros hoy.
Pero era un programa nada más. Era un programa y en realidad estuvieron bien ellos en ir, después se quedaron. Y quiero destacar algo, que Victoria Villarroel en ese momento nadie la invitaba a nada. Por eso, es una sociedad veleidosa, la opinión pública cambia mucho acá. Y en este momento recuerdo a Luis Labraña que Victoria Villarroel acaba de decir hace muy poco en el Senado, desde su cargo de vicepresidenta de la Nación, que ella va a impulsar la reapertura de los juicios contra los líderes guerrilleros, porque según ella tendrían que estar presos todos los que ensangrentaron el país. ¿Vos qué pensás de eso? De lo personal estoy tranquilo. Yo dejé las armas en el 73. Claro. O sea, yo luché por el retorno de Perón, vino Perón, se acabó. No quiere decir que yo no fuera armado por la calle, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, yo no lo consiente. A mí me preocupa que se abran las puertas del infierno. De nuevo. Claro, eso me preocupa. ¿Y qué sería abrir las puertas del infierno? Y, digamos, comenzaría nuevamente a trabajar sobre la juventud. Fíjate, yo estoy frente a la Facultad de Medicina, ¿no? Y lo veo a los pibes continuamente, con los bombos, con los gritos. O sea, veo la misma efervescencia desarmada que en esa época. Pero también en esa época fueron desarmados hasta que se armaron. Claro. Entonces, creo que romperíamos un equilibrio. O sea, si las cosas se hacen, no habría que anunciarlas, quizás algunas cosas. Claro. ¿Vos? Yo creo que, en primer lugar, no tiene ella facultades para hacerlo. En realidad es una expresión de carácter político, de marketing. Pero fíjate vos que al día siguiente de esos dichos, Argentina extradita al italiano de las Brigadas Rojas. Sí, claro. ¿Sí? Entonces hubo un claro contraste entre lo que pasa con la justicia argentina y lo que pasa con la justicia italiana. Bueno, claro. Bueno, en Italia, si a alguien se le ocurriera como Firmenich salir y reivindicar de alguna manera, con un lenguaje mucho más sutil, más aterciopelado, las guerrillas de los 70, yo creo que a esa persona la meten, no presa, sino en un psiquiátrico. En España pasaría lo mismo. Eso es importante lo que vos decís. Cuando las otras sociedades, como Italia o España, clausuran de alguna manera el pasado, lo clausuran bien, no es que se puede después decir cualquier cosa, ¿no? Y hay sanciones para quienes reivindican el terrorismo de derecha, pero también quienes reivindican el terrorismo de izquierda, no es que negacionista de un lado, no, son todos, hay seriedad. La cuestión es que yo creo que Victoria lo dice por una cuestión de agenda, viste que le han señalado que la agenda de ella no es la agenda de... Milei dice que no es su agenda. No es su agenda. Pero Milei va a ser su agenda el año que viene, porque yo creo que el voto duro que expresa una derecha dura que expresa Victoria Villarroel va a tener que ser representado. Tiene que ver mucho con el votante de Milei, con ese 30%. No digo que el 30% sea, pero un porcentaje importante. Y Milei el año que viene se va a acordar de ello y va a decir, che, ingresó en mi agenda de nuevo. Creo que ahí... No lo hizo Macri y así le fue. Hay un problema ahí con Milei, porque creo que este tema lo mete Victoria Villarroel, creo, para volver a tener una identidad propia, y después Milei como que lo desprecia, y me parece que ahí fue demasiado rápido, pero bueno, ya lo va a corregir el año que viene, creo yo. Pero te traigo a colación lo de Macri, porque Macri con estos temas empezó a alejarse de sus votantes. Primero habló del curro, iba a terminar con su gobierno el curro de los derechos humanos, y soy testigo presencial, no hizo absolutamente nada al respecto. Después se acordó de los soldados de Formosa, ¿te acordás al final? Sí, y ahora va a pasar, el gobierno de Milei, el 5 de octubre que viene, es muy probable que le dé la indemnización que Macri había puesto por decreto al final de su mandato. Que durante el kirchnerismo obviamente no se la otorgaron a las familiares de los militares, soldados y militares caídos o muertos durante el enfrentamiento en el 75 por el copamiento de montoneros del regimiento. ¿Vos recordás el acta? Para que te cuente una cosa. El 5 de octubre seguramente les van a otorgar lo que merecen.
Y después nosotros, acá con José Luis Orsi, vamos a organizar una charla histórica sobre Operación Primicia, en lo que va a ser el debut de un formato que espero que no nos vaya tan mal. Así que te vamos a invitar, José Luis. Tan importante ha sido tu aporte con el libro Operación Primicia como con el libro Operación Traviata a estos temas, Ceferino. Ha sido Vamos a tan empezar importante. con Operación Primicia porque el caso, Luis, del copamiento de montoneros, intento de copamiento del Regimiento 29 de Formosa, es un caso extraordinario para mí, porque ahí se ve algo que vos dijiste, que todos eran chicos en general, los liderazgos de las guerrillas, de clase media para arriba, y en ese copamiento se ve chicos de provincias, jóvenes de provincias, de clase media para arriba, combatiendo y matando y muriendo con soldados de clase baja, todo peronista además. Una locura, ¿o no? Sí, fue una barbaridad eso. Pero te hacer una acotación para que cambiamos de tema en este momento. Yo no creo que a Milei le vaya mal por no tener la posición que tendría que tener o que debería tener para algunos. No creo que va a perder un gran porcentaje electoral, porque el elector que lo llevó al triunfo él son las multitudes de las canchas. O sea, digamos, si era un outside, entonces eso es lo que llamó a los jóvenes que estaban hartos de los políticos. Yo no estoy seguro de que afecte. No tiene componente cultural el voto de las elecciones de medio término, tiene un componente económico. Si la economía va relativamente bien. No, yo no creo. ¿No? ¿Te parece que no? ¿Que va a tener otro componente? Yo creo que en la capital y en otros distritos como Buenos Aires, capital y Buenos Aires, el componente va a tener importancia, porque vos fíjate, ¿qué sostiene a Victoria Villarruel? Porque no tiene nada aparte. Nada. No organiza, y yo creo que no es capaz de organizar mucho por su forma de ser y de construir. No es una gran constructora. Lo que tiene es esa expresión de estos valores, que uno dirá son valores demasiado conservadores además, pero creo que expresa un 15, un 20% del electorado. Son muchos. La derecha es grande, afortunadamente, porque yo creo que está muy bien tener un porcentaje así y alguien que lo represente. Y vos fíjate, si vos a Milei, cuando sale de hablar de economía, es hasta más conservador, o por lo menos en sus palabras, yo no sé si es de verdad así, pero expresa también una derecha más conservadora al estilo Vox, tanto como Victoria o más. O sea, hay ahí un componente entre lo libertario en lo económico y lo conservador en lo moral, en lo familiar, en lo individual. Sí. Es claramente es una alianza, aunque no se exprese así, pero es claramente una alianza de votantes allí. Los votantes libertarios, que son una novedad, digamos. Claro. Votantes que son libertarios, jóvenes, ¿no? Jóvenes y demás. Y el votante conservador, nacionalista y demás. Hay una alianza, pero que no está manifestada, digamos. Pero Victoria sigue teniendo la imagen más positiva entre los políticos argentinos. Eso se va a ver en las elecciones. Yo creo que Milei, digamos, maneja bien el populismo. Sí, el populismo político sí. Claro. Y por eso pienso que puede llegar a... No, estoy de acuerdo con vos. Él es en lo político un populista, es decir, una persona que quiere tener un contacto directo con la gente sin mediaciones, sin medios de comunicación, sin organizaciones sociales y demás. Con las redes, bajar directamente. Eso es la definición de populismo en lo político, ¿no? Todo lo que sea democracia liberal a él mucho no le cae. Es como Trump o Bolsonaro. Y en lo económico es un libertario, es un liberal extremo. También, no en todas las áreas de la economía. No. Hay algunas que los lobbies los respeta bastante, ¿no? Sí. Te traigo a colación algo, volviendo un poquito a los 70, al acta que firmaron los montoneros en el año 1989. ¿Recuerdan ustedes? Eso fue una movida política de Menem que tuvo varias partes, y una de ellas fue esta acta, que es un acta de la reconciliación. La reconciliación de los argentinos fue firmada en Luján en el año 1989. ¿La recordás, esa acta? Sí, vagamente. Esa acta dice:
Punto 1. La historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. Esos son los líderes montoneros. Claro, los líderes montoneros. Segundo, la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector entre los argentinos libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos. Tercero, la pacificación nacional y la reconciliación de los argentinos es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué dijo? Hubo una guerra civil, todos hicimos desastres, caminemos en la reconciliación. Bien. Priscila, ¿hay mensajes? Sí, en nuestro WhatsApp el 11 51 52 10 47. Caro dice, le agradezco a los tres por hablar del tema y hacer visible lo invisible. Sonia también nos desea buen día, muy interesante el programa de hoy, con dos personas que se ve superaron esa etapa y hoy pueden dar testimonio. Pablo nos escribe en nuestra aplicación, más 107.5, dice, Menem ya había terminado con ese tema y pacificó el país, todos los ciudadanos estábamos de acuerdo. Los K arruinaron todo solo por hacer política. Carlos dice, tergiversar la historia nos encanta a los argentinos. Todos estaban a favor de terminar con el gobierno de Isabelita, incluso los radicales y muchos peronistas. Y la que firmó el aniquilamiento de la guerrilla fue Isabel y su gobierno. Mensajes que nos llegan en nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47 y en la app más 107.5. Bien, ya nos estamos despidiendo. José D'Angelo, Luis Labraña, les agradezco por estar acá. Todavía no lo veo a Pablo Novillo, así que tenemos 2 minutos más, ¿no? Y tengo un mensaje de Cata, nuestro oyente número 1, bueno, Cefe. Cata, ¿qué dice? Y Cata dice, Cefe, primero lo que tengo que decirte es que no te vi en los Martín Fierro y vos fuiste un gran protagonista de Gran Hermano. Igual el conductor Santiago del Moro te nombró. Felicitaciones por el trabajo de hoy. Bueno, gracias. Gran Hermano vuelve en diciembre, me dijeron. Sí, diciembre de 2024 ahora. Ya. Ahora mismo. Sí. Al principio iba a volver en marzo del 2025, pero como la televisión se cayó mucho después de Gran Hermano. Sí. No sé para qué criticaban tanto a Gran Hermano. ¿Viste? ¿Qué sé? ¿Dónde están los especialistas de la radio? Los espectáculos, no hablan más. Claro. Cuando estaba Gran Hermano criticaban todo el tiempo. Ahí viene uno. No, este es Pablo Novillo. Este es Pablito. Sí, pero hay otro que sabe un montón, que está antes de nosotros, ¿no? Sí, Marcelo Echeverri. Sí. Sabe muchísimo. De todo. Lo que le preguntes sabe. Y era muy crítico con Gran Hermano, ¿vos qué sabés? Sí. ¿Viste? Sí. Critican todo y después se cayó la audiencia. ¿Vos, Luis Labraña, viste Gran Hermano? No, jamás. Pero mira, José D'Angelo. Para verte a vos nada más. Pero es muy divertido. Sí. Pero me divierto más con las otras cosas que hago. Porque vos tenés una nena chiquita, ¿no? Sí, pero también tenés nenas grandes. ¿Y la nena chiquita cuánto tiene? Un año y 4 meses. Pero felicitaciones, Luis. Eso es el ímpetu de los 70. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Lara. Ay, Lara. Lara Melí. Una belleza, gracias a Dios salió a la madre. Y José D'Angelo no tiene hijos. No, sí, tengo un hijo, hijo. ¿Sí? Soy soltero. Joya, nunca taxi ni patrullero, pero tengo un hijo en soltería. ¿De cuántos años? De 30 años. Grande. ¿Tenés nietos? Salteño. No todavía, se acaba de casar. Mirá, felicitaciones. Muchas gracias, jefe. Ya claro que tengo todavía una hija en Holanda con 3 nietos. Sí. Wow. 3 nietos. Lindo. ¿Y se puso celosa? Sí, no me habla. Y bueno, así son las chicas. ¿Cómo espera que le pase? Y se les pasa, ¿no? Sí, pienso que se les va a pasar. Bien, Luis, José. Gracias, Seferino, por invitarnos y gracias por invitarme y volverme a juntar con Luis. Hasta los voy a invitar a tomar un café. Va a pagar José Luis Orsi la producción. Muy bien. Pablo Novillo, acá está con nosotros. Ustedes lo conocen a Pablo Novillo de Clarín y acá tiene un programa sobre la ciudad. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo andan, Cefe? ¿Cómo andan todos? Bien. Muy bien. ¿Viste el partido? Vi el partido, estaba trabajando, así que lo vi con un ojo sí, uno no. Pero sí. Bueno, alguna vez se pierde, ¿no? Sí, además Colombia juega muy bien. Sí, tiene buen equipo. ¿Y de qué va? Y hubo un poquito, algo raro, ¿no? Pero bueno, no sé yo. Perdón, nosotros no nos podemos quejar. ¿Cuántas veces robamos nosotros? La mano de Dios. En los penales justamente no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, nos han regalado todo, ¿no? Sí, bueno. A mí me gusta porque uno de los jugadores dijo, estuvieron mal en insultar el himno. Claro, sí. Después que Dibu insultó a todos los rivales. Tal cual, les agarró el ataque de corrección política, pero bueno, está bien, no ¿Y de pasa qué nada. vamos hoy, Pablo?
Vamos a estar hablando mucho, de patrimonio y de historia hoy. Me encanta. Porque hay novedades con un par de edificios históricos, el edificio del Liceo Naval, la Basílica de San Francisco de Asís, varios edificios que en poquito tiempo terminaron obras de restauración y demás, y son lugares icónicos de la ciudad. Y vamos a estar hablando también de Sarmiento, el Día del Maestro. Claro, ¿no? Hoy es el Día del Maestro. Hoy es el Día del Maestro. Así que repasando un poco con un experto que nos va a contar un montón de cosas. Muy bien, muy buen programa. Chau, Priscila, nos vemos. El próximo miércoles, Y a todos, hasta el próximo miércoles con Retweet. Así es, quédate en más 107.5 en la continuidad que ya comenzamos, confirmado. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela web. Ingresa a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El próximo miércoles nos volvemos a escuchar en Retweet con Seferino Reato.